En 2013, un genetista en Escocia repitió el mismo análisis 3 veces. No porque el equipo fallara, no porque la muestra estuviera contaminada. Lo repitió porque el resultado que el laboratorio le devolvía era tan improbable que no podía aceptarlo hasta verlo 3 veces seguidas diciendo lo mismo. No estaba mirando el ADN de un desconocido, estaba mirando la línea materna de la mujer más fotografiada del siglo XX. Una mujer cuya cara había aparecido en más portadas de revistas que cualquier monarca en la historia. Una mujer cuya genealogía había sido estudiada, catalogada y encuadernada en los volúmenes más selectos de los archivos aristocráticos de Inglaterra. Una mujer cuya sangre, según todos los registros disponibles, era tan inglesa como una sangre podía ser. Lo que encontró en sus células no debería estar ahí. Un marcador genético tan raro que en una base de datos de 65.000 personas, solo 14 seres humanos en todo el planeta lo llevaban. 13 vivían en India, 1 vivía en Nepal. Ni uno solo vivía en ningún lugar de Europa. Y sin embargo ahí estaba, sentado silenciosamente en la línea materna directa de Diana, princesa de Gales. Lo repitió. El resultado no cambió. Tenía 2 muestras de 2 parientes vivas que nunca se habían conocido entre sí, y ambas llevaban el mismo marcador de forma independiente, lo que significaba que no era un error, no era una contaminación, no era una mancha en una diapositiva, era real, era verdad, y había estado escondido en el linaje más famoso de Gran Bretaña durante más de 200 años. Esta es la historia de 2 partes. La primera es un descubrimiento genético tan estadísticamente improbable que el propio científico tuvo que convencer a sus colegas de que no había cometido un error. La segunda es la mujer detrás de ese marcador. Una mujer que fue borrada tan completamente, tan deliberadamente, que incluso sus propios descendientes, las personas que caminaban con su ADN cosido en cada célula de sus cuerpos, no tenían idea de que ella había existido jamás. Llevaban una historia diferente. Una mentira pulida, respetable, cómoda, que había sido transmitida en las cenas familiares durante 7 generaciones. La biología decía una cosa, la familia decía otra, y durante 2 siglos, esas 2 historias viajaron una al lado de la otra, sin tocarse, sin colisionar, hasta que un pequeño tubo de plástico con saliva las hizo chocar de frente. Lo que el mundo creía saber para 1/381. Cuando una tímida joven de 20 años, llamada Diana Frances Spencer, caminó por el pasillo de la Catedral de San Pablo para casarse con el futuro rey de Inglaterra, su ascendencia había sido estudiada hasta el agotamiento. Los genealogistas trataban a los Spencer casi como el modelo de familia aristocrática inglesa: dinero antiguo, tierra antigua, sangre antigua, rastreable hacia atrás, a través de duques y condes, y el tipo de nombres que llenan los índices de los volúmenes de peerage. El supuesto que todos hacían, el supuesto que nadie ni siquiera se molestó en cuestionar, era que su linaje era tan puramente inglés como un linaje podía serlo. Siglos de casas de campo, siglos de matrimonios cuidadosos entre las familias correctas, siglos de lo que la era llamaba con suficiencia buena cría. Y aquí está el problema. Ese supuesto no era simplemente perezoso. Era el fundamento de cómo la aristocracia británica se entendía a sí misma. La idea de que estas familias eran genéticamente distintas, de que su sangre era de alguna manera más limpia, más antigua, más nativa que la de todos los demás. Esa idea era la espina que mantenía erguido todo el sistema de clases. Así que cuando 2 parientes maternos de Diana, ambas primas terceras de la madre de Diana, escupieron en un tubo como parte de un proyecto de genealogía genética, nadie esperaba que los resultados hicieran otra cosa que confirmar lo que ya decían los libros de registro. Esperaban ver la línea inglesa ininterrumpida extendiéndose hacia atrás, hacia las colinas verdes del pasado. En cambio, la prueba llegó de vuelta a través de esa línea, generación tras generación, madre tras madre. Y en algún punto alrededor de 7 generaciones atrás, tropezó con algo que los libros de registro habían borrado silenciosamente. ¿Por qué este tipo de ADN no miente? Para entender por qué este descubrimiento es tan definitivo, tan imposible de refutar, tienes que entender qué tipo de ADN estaban examinando. La prueba no miraba el ADN ordinario, el tipo que se baraja y se recombina en cada generación,
la mitad de tu padre, la mitad de tu madre, mezclado como una baraja de cartas. Ese ADN se mezcla, se diluye, se modifica. Es un registro útil pero maleable. Miraba el ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial funciona con reglas completamente diferentes. El ADN mitocondrial pasa solo a través de la línea femenina, de una madre a todos sus hijos, pero solo sus hijas lo transmiten a la siguiente generación. No se mezcla, no se combina con la contribución del padre. Pasa intacto, prácticamente sin cambios, como una carta sellada pasada de mano en mano a través de los siglos. Una carta que ningún hombre que se case con la familia puede jamás tocar, alterar o contaminar. Cada marido que entró en la línea Spencer durante 200 años dejó sus huellas en todo el resto del genoma. Pero la línea mitocondrial pasó junto a ellos, intocada, sellada, incorruptible, lo que convierte al ADN mitocondrial en lo más cercano que tiene la genética a un registro a prueba de manipulaciones. Es un hilo que puedes seguir hacia atrás en el tiempo, madre por madre, con absoluta confianza de que nadie lo reescribió en el camino. Y eso es exactamente lo que hace esto tan demoledor. Porque mientras la familia estaba ocupada reescribiendo los registros de papel, el único registro al que nunca podían llegar, el enterrado dentro del propio cuerpo, siguió diciendo la verdad. El papel decía europeo. La sangre decía algo completamente diferente. El marcador que no debería existir. El marcador que encontró el genetista pertenece a un grupo haploide llamado R30b. Y R30b, junto con todas sus ramas, es de origen del Asia del Sur. No ocasionalmente del Asia del Sur. No tal vez del Asia del Sur. Exclusivamente, inequívocamente, sin ninguna alternativa plausible en ninguna parte de la tabla, del subcontinente indio. No aparece en poblaciones europeas nativas. No surge disperso en el Mediterráneo ni escondido en algún rincón olvidado del Cáucaso. Viene de India. Punto final. Así que cuando surgió en la línea materna sellada de una princesa inglesa, solo podía significar una cosa. En algún momento, aproximadamente 7 generaciones antes del nacimiento de Diana, una mujer de ascendencia del Asia del Sur había entrado en esa línea materna directa. Una mujer cuya existencia había sido cuidadosa y metódicamente eliminada de la historia oficial hasta que se convirtió en una especie de fantasma en su propio árbol genealógico. Tenía nombre. Ahora lo sabemos. Eliza Kewark. Y durante más de 200 años, ese nombre no aparecía en ninguna genealogía Spencer que importara. En ninguno de los prestigiosos libros de registro. En ninguna de las biografías que se alinearon para celebrar el pedigrí de Diana cuando se casó con la familia real. Había sido borrada tan completamente, tan exitosamente, que las mismas personas que llevaban su ADN no sabían que ella era la fuente. ¿Quién era ella? Esta mujer que no existía. La ciudad que la creó Eliza Kewark nació alrededor de 1790 en una ciudad llamada Surat, en la costa occidental de India. Y si quieres entender cómo una mujer termina borrada de uno de los árboles genealógicos más documentados del mundo, primero tienes que entender el lugar que la formó. Surat, a finales del siglo XVIII, no era ningún lugar tranquilo y olvidado. Era ruidosa, era concurrida, era una de las ciudades portuarias más activas de todo el subcontinente. Una maraña de almacenes y muelles donde la brisa marina traía el olor de la sal y el alquitrán y las cajas de pimienta, índigo y algodón crudo esperando ser cargadas en barcos con destino a Europa. Comerciantes de una docena de naciones caminaban por esas calles. Persas, armenios, portugueses, holandeses. Y cada vez más, los hombres de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que llegaban hambrientos, ambiciosos, buscando hacer sus fortunas lejos de los fríos salones de dibujo de su país. En ese mundo nació Eliza. Y aquí es donde se complica, bellamente, reveladoramente, porque Eliza Kewark llevaba 2 herencias, y la familia más tarde usaría una como arma para esconder la otra. Presta atención a esto, porque es el pivote sobre el que gira todo el encubrimiento. El padre de Eliza llevaba un nombre armenio, Kewark, y la propia Eliza, cuando ponía la pluma sobre el papel, firmaba sus cartas no en inglés, no en ninguna escritura india, sino en elegantes caracteres armenios. Ahora bien, en la fría lógica de la sociedad colonial,
ese detalle era oro puro. Porque ser armenio era ser cristiano. Ser armenio era ser, a los ojos de los británicos, respetable, civilizado, adyacente a Europa. El tipo de origen que un hombre podía incluir silenciosamente en la historia de su familia, sin demasiado escándalo. El armenio era una herencia que podías admitir en la cena. Pero aquí está el problema. La cosa que esa firma podía ocultar, pero que la sangre en su interior no podía. La línea materna de Eliza, la línea que transmite el ADN mitocondrial intacto de madre a hija, esa línea era del Asia del Sur. Esa era la línea que llevaba el marcador R30B. Así que mientras el nombre armenio estaba orgullosamente en la superficie, visible, útil, una media verdad conveniente, la verdad más profunda corría por debajo, sellada dentro de cada célula de su cuerpo, esperando 200 años a que un genetista con un hisopo de saliva finalmente la leyera en voz alta. La historia de cobertura y la verdad enterrada eran ambas genuinamente suyas. La mentira ni siquiera era completamente una mentira. Era una verdad selectiva. Armenia, sí, por parte de su padre, elegida precisamente porque podía usarse para ahogar la parte que la sociedad colonial encontraba inaceptable. Ese es un tipo de borrado mucho más insidioso que una fabricación simple. No inventas algo de la nada, simplemente tomas la mitad conveniente de una persona y dejas que la mitad inconveniente desaparezca. El hombre que lo cambió todo. Y ahora llegamos al hombre que entró en la vida de Eliza y lo cambió todo. Su nombre era Theodore Forbes, un escocés, un comerciante de la Compañía Británica de las Indias Orientales que llegó a Surat alrededor de 1809, joven y ambicioso y destinado a miles de kilómetros de cualquiera que lo conociera. Y allí, en esa bulliciosa ciudad portuaria húmeda, Theodore y Eliza se unieron. La versión oficial, la que más tarde se escribiría en tinta fría, describía a Eliza como el ama de llaves de Forbes, su doméstica, una sirvienta en su hogar, y tal vez en el sentido técnico más estricto, ese era el título que alguien escribió en un documento en algún lugar. Pero la verdad de lo que pasó entre ellos era algo completamente diferente. Y lo sabemos porque la verdad sobrevive. Sobrevive en sus dos hijos. Una hija, Catalina, nacida en 1812, y un hijo, Alejandro, y sobrevive en las cartas. Porque Eliza no era una sirvienta que barría sus pisos. La correspondencia que sobrevive muestra a una mujer que traducía para Forbes, que se movía entre idiomas y comunidades que él, un extranjero, nunca podría haber navegado solo. Facilitaba sus contactos. Lo ayudaba a hacer negocios en un lugar donde los negocios dependían completamente de la confianza, de saber a quién hablar y cómo hablarle. En una ciudad donde el éxito o fracaso de un hombre de la compañía descansaba en las relaciones, Eliza era en todos los sentidos significativos su socia, su puerta a un mundo que le habría permanecido cerrado para siempre. Durante unos años en Surat, ese arreglo funcionó. Los hijos crecieron, el hogar funcionó. Y aquí está la parte fácil de perder a través de la distancia de 2 siglos. Durante un periodo de tiempo, esto era algo cercano a una familia. Un hombre, una mujer, 2 niños pequeños en una casa cerca del mar. Independientemente de cómo lo llamaran los documentos, eso era lo que era. Pero la sociedad colonial estaba cambiando. Y estaba cambiando en una dirección que no dejaba espacio para una mujer como Eliza. Momento en que la calculó como pasivo. En los primeros años de la expansión británica en India, las relaciones entre los hombres de la compañía y las mujeres indias eran comunes, incluso sin importancia. Muchos de esos hombres, lejos de casa durante décadas, construyeron vidas y familias con mujeres locales, y la sociedad más o menos miraba hacia otro lado. Pero a medida que pasaban las décadas, las reglas se endurecían. El imperio se volvía más rígido, más obsesionado con la jerarquía racial, más decidido a trazar líneas duras entre gobernante y gobernado, entre europeo e indio, entre lo que era respetable y lo que arruinaría las perspectivas de un hombre. Y a medida que la carrera de Theodore Forbes avanzaba, a medida que ascendía hacia el premio de una asociación en Bombay, el tipo de posición que podía hacer a un hombre rico y establecido de por vida, el cálculo alrededor de Eliza cambió. Un socio comercial en ascenso con una fortuna ante él
No podía permitirse una complicación doméstica. Una esposa, de hecho, de sangre india. Por mucho que ella hubiera ayudado a construir esa fortuna, por muchos años que hubieran pasado juntos, por muchos hijos que compartieran, se había convertido, en la brutal aritmética de la época, en un pasivo. Un obstáculo para el tipo de vida que la sociedad de Bombay le permitiría tener. Y así, Theodore Forbes tomó su decisión. La dejó Surat y dejó a Eliza, y dejó a sus hijos atrás, en esa ciudad portuaria, y se fue a construir una nueva vida en Bombay solo, una vida respetable, una vida social, la vida de un hombre de la compañía en ascenso. Y esto es lo que lo hace más cruel aún. Ni siquiera se lo dijo él mismo. No se sentó frente a ella, y explicó. A medida que se hacían los arreglos para el futuro de los hijos, a medida que se tomaban decisiones sobre a dónde irían y qué sería de ellos, Forbes lo gestionó todo a distancia, a través de intermediarios, a través de las manos y las cartas de otras personas, como si escribirle directamente a Eliza fuera algo que un hombre en su posición ya no podía verse haciendo. La mujer que había traducido su mundo para él era ahora una persona con la que solo podía hablar a través de intermediarios, como una deuda siendo silenciosamente saldada, como un capítulo que se cierra antes de que nadie importante pudiera leerlo. Piensa en lo que eso significaría para Eliza en esos meses. El hombre que había compartido su cama y sus años y sus hijos era de repente un silencio al otro lado de una pared que ella no podía escalar. Seguía en la misma ciudad, seguía viva, bien, criando a las dos pequeñas personas que habían creado juntos. Y los mensajes que ahora le llegaban venían de segunda mano, filtrados, oficiales, el lenguaje de los arreglos en lugar del afecto. Debió de entender muy rápidamente lo que estaba pasando. Una mujer tan perceptiva, una mujer que había leído a hombres y estados de ánimo y la política de un puerto comercial lo suficientemente bien para ser útil a un comerciante, también habría leído esto. Habría sabido lo que significaba cuando las cartas dejaron de llegar con su letra. Las cartas que nadie supo leer. Después de que Forbes se fue, después de que pasaron los años y el hombre mismo murió, apareció un paquete de cartas. Lejos en Escocia, en la finca familiar, entre los papeles y efectos que acompañan la muerte de un hombre, alguien encontró un pequeño fajo de correspondencia, escrita en una escritura que nadie en esa fría casa del norte podía leer. Caracteres extraños, letras desconocidas, cartas que habían cruzado un océano y sobrevivido al hombre que las concernían. Sentadas en un cajón como una puerta sellada que nadie se molestó en abrir, eran las cartas de Eliza. Y cuando generaciones más tarde fueron finalmente traducidas, esto es lo que revelaron. Eliza no podía escribir inglés ella misma, o no podía escribirlo lo suficientemente bien para esto. Así que había hecho lo que hacía la gente en ese mundo. Encontró un escriba parsi en Surat, alguien que pudiera tomar sus palabras y escribirlas en papel, y le dictó en el inglés roto y vacilante de una mujer, hablando un idioma que nunca fue completamente suyo. Y luego, al pie de cada carta, en la única escritura que podía formar con su propia mano, firmó su nombre en armenio. Ese detalle de nuevo, el hilo armenio entretejido justo en el acto más íntimo que tenía, la firma de su propio nombre en una súplica por su propio hijo. Porque eso es lo que eran estas cartas, súplicas. Carta tras carta, el mismo dolor bajo las palabras dictadas con cuidado. Quería ver a su hija. Catalina iba a ser llevada de ella, enviada al otro lado del mar a Escocia, a un país que Eliza nunca había visto y nunca vería, para ser criada por personas que Eliza nunca conocería, en un mundo que ya había decidido que su madre no pertenecía a él. Y Eliza, sabiendo esto, sabiendo que no podía detenerlo, pedía lo único que quedaba por pedir: ver a la niña una última vez, abrazarla una vez antes de que el barco se la llevara, tener una hora final con la hija que había llevado y alimentado y criado en esa casa cerca del agua. Imagina escribir eso. Imagina dictar esas palabras a un extraño para que las escribiera por ti en un idioma que no era tuyo, porque la única persona que necesitaba escucharlas había dejado de escuchar. Imagina firmar tu propio nombre en una solicitud para decir adiós a tu propio hijo, y luego esperar día tras día una respuesta que ya sospechabas que nunca sería la que querías. Y no lo fue. Lo que escribió el testamento. Cuando Theodore Forbes murió en el mar,
En 1820, los documentos que liquidaron sus asuntos dejaron la forma final de las cosas brutalmente clara. En su testamento, Eliza, la mujer con la que había vivido, la madre de sus hijos, la socia que había traducido sus tratos y allanado su camino a través de un país extranjero, fue nombrada como nada más que su ama de llaves, una sirvienta, un elemento de línea. Y Catalina, su hija, la niña con la sangre de su madre corriendo silenciosamente en sus células, fue descrita como su supuesta hija natural, el vocabulario cuidadoso y deshumanizante de una sociedad que tenía palabras para niños como ella. Palabras diseñadas para mantenerlos a distancia de cualquier cosa que pudieran heredar, de cualquier nombre que pudieran reclamar. Y luego llegó la separación, exactamente como Eliza había temido. 8 años. Eso es cuántos años tenía Catalina cuando la pusieron en un barco. 8 años. Levada del único hogar que había conocido jamás, del calor y el ruido y los olores de la ciudad portuaria, de la madre que había suplicado en carta tras carta simplemente verla una última vez, y enviada al otro lado del mundo a un frío país lleno de extraños que compartían la sangre de su padre y ninguna de la de su madre. Crecería en Escocia, sería convertida en alguien nuevo, y nunca volvería a ver a Eliza, ni una sola vez. El adiós que Eliza suplicó, no sabemos con certeza si lo consiguió. Lo que sobrevive en esas cartas es la pregunta, no la respuesta. El hilo que nadie pudo romper. Había 2 niños. Recuerda que Catalina tenía un hermano, Alejandro. Y aquí está el detalle que tuerce el cuchillo en una dirección diferente. Alejandro también fue enviado a Escocia. También fue arrancado de su mundo y arrojado al frío. Pero Alejandro, resultó, no podía soportarlo. Estaba nostálgico. Nostálgico de la manera en que solo puede estarlo un niño arrancado de todo lo que conoce. Un anhelo profundo e inamovible por el lugar y el calor y la vida que le habían quitado. Y así eventualmente lo enviaron de vuelta a India, de vuelta hacia casa. Pero no a la niña. A ella la retuvieron. Piensa en eso un momento. El niño que no podía dejar de llorar por India fue devuelto a ella. Y la hija, la que llevaba ese hilo materno antiguo, la que cuyas células contenían un marcador que un día asombraría a un genetista 200 años en el futuro, ella era la que retuvieron, la que se quedó en Escocia, la que fue retenida en la familia, la que fue remodelada y doblada en una nueva identidad, hasta que la India en ella fue algo de lo que nadie hablaba, y con el tiempo, algo que nadie recordaba siquiera. El hilo que llevaría generación por generación, hija por hija, todo el camino hasta una mujer que el mundo entero un día conocería por un solo nombre. Ese hilo se quedó en el país frío. Sobrevivió precisamente porque se negaron a dejarla volver a casa. Y Catalina creció. Creció en Escocia y hizo lo que la supervivencia le exigía. Aprendió a vivir como si India nunca hubiera existido en absoluto. Como si nunca hubiera habido una ciudad portuaria. Nunca una madre dictando cartas a un escriba parsi. Nunca un adiós suplicado a través de un océano. Se casó. Y se casó bien, de la manera en que una niña doblada cuidadosamente en la familia correcta debía hacerlo. Y al casarse bien, al volverse respetable, al volverse aceptablemente, incuestionablemente uno de ellos, llevó algo hacia adelante que ninguno de ellos podía ver, y que ella misma casi con certeza no entendía. En cada célula de su cuerpo, intocado e inalterado, llevaba a Eliza. Llevaba el marcador. Llevaba la carta sellada que ningún testamento, ningún barco, ningún reetiquetado, ningún silencio de 200 años podía jamás abrir, editar o borrar. Y así pasó, de la manera en que siempre pasa, silenciosamente, invisiblemente, de madre a hija, Desde Catalina, bajó a través de las generaciones. Cada mujer transmitiéndola sin saber que la llevaba. De la manera en que transmites el color de tus ojos sin querer. A través de los años viajó, a través de una hija y luego su hija, hasta una mujer llamada Ruth, y de Ruth a una mujer llamada Frances, y de Frances, el 1 de julio de 1961, nació una niña. La llamaron Diana. Diana Frances Spencer. Y dentro de ese bebé, en las mitocondrias de cada célula, descansaba el hilo ininterrumpido que corría directamente de vuelta a una ciudad portuaria en la costa occidental de India, a una mujer que firmaba sus cartas en caracteres armenios,
y suplicaba ver a su hija por última vez. Lo que ocurrió cuando la ciencia habló. Cuando volvieron los resultados, cuando la ciencia finalmente habló, alguien tuvo que decírselo a la familia. Y una de las personas que lo escuchó fue la propia tía materna de Diana, una mujer que había vivido toda su vida dentro de la historia familiar. La historia armenia, la historia respetable, transmitida en mesas de comedor durante 200 años. Su reacción no fue horror, no fue vergüenza, fue deleite, sorpresa y genuino y cálido deleite ante la idea de que había herencia india en el linaje, que esa mujer oculta había estado ahí todo el tiempo. Piensa en lo que eso significa. Durante 2 siglos, esta familia llevó el ADN real de Eliza en sus cuerpos mientras transmitían una historia que la borraba. La verdad biológica y el mito familiar viajaron lado a lado en las mismas personas durante 200 años. Las células contando un cuento, la mesa de comedor contando otro, y nadie capaz de escuchar la contradicción hasta que un laboratorio en Edimburgo forzó a los dos a encontrarse finalmente. Y una vez que cayó el telón, las ironías siguieron apilándose. Porque mucho antes de todo esto, los guardianes de los grandes pedigríes, las personas cuya entera profesión son los linajes, ya habían declarado algo extraordinario, que Diana, la novia que se casó con la monarquía, en realidad llevaba más sangre real inglesa que el príncipe con el que se casó. Fluía hacia ella a través de los enredados descendientes ilegítimos de las amantes de un viejo rey, a través de duques cuyos títulos venían de aventuras amorosas y no del matrimonio. También descendía de una trágica reina de Escocia. La familia real que se unió tenía un apellido que había sido alemán, hasta que silenciosamente se renombraron Windsor en un siglo más conveniente. Así que la mujer que el establecimiento recibió como la forastera, la cuya familia había pasado 200 años escondiendo a una ancestral de ciudad portuaria para parecer lo suficientemente europea, era por la fría aritmética de los linajes más arraigada en la vieja línea real de esta isla que el propio trono. Pero el marcador es lo que lo deshace todo, porque ese hilo no se detuvo con Diana. Pasó una vez más, de madre a hijo, a su hijo mayor, el futuro rey. Él lo lleva. La misma firma rara que comenzó en Gujarat en el cuerpo de una mujer que la familia pasó generaciones fingiendo que no existía, ahora reside en las células de un hombre destinado a llevar la corona, convirtiéndolo en toda probabilidad en el primer monarca británico con ascendencia india probada, corriendo directamente por su línea materna. Pero el hilo mitocondrial, la carta sellada, termina aquí, porque solo pasa a través de madres. Un rey no puede transmitirlo. Así que el marcador de Eliza, que sobrevivió un testamento, una separación, un océano, un reetiquetado y 200 años de olvido cuidadoso, no pasará a sus hijos. Viaja hasta él y su hermano, y luego se silencia. El hilo que se negó a morir porque se negaron a dejar que su hija volviera a casa, finalmente, gentilmente, llegará a su fin. La lección que va más allá de la genética. Hay algo en el patrón de esta historia que reconocerás si has seguido otras historias en este canal. El Osirion de Abidos, los números de la Gran Pirámide, las tablillas de arcilla sumerias sobre los gatos, los primeros americanos cuyas huellas esperaban en el barro de Nuevo México. En cada caso, el mismo mecanismo. La historia oficial se construye sobre las fuentes más convenientes, las que apoyan la narrativa que el poder necesita que sea verdad. Y las fuentes que la contradicen, las personas que la desafían, la evidencia que no encaja, son archivadas, borradas, etiquetadas con el vocabulario de la desestimación, supuesta hija natural, ama de llaves, 2 palabras. Eso es todo lo que tardó. 2 palabras en un testamento, y 200 años de historia familiar construida sobre ellas. Pero aquí está lo que ningún registro de papel puede hacer, ningún vocabulario puede alterar, ningún poder puede alcanzar. El cuerpo lleva su propia evidencia, no en la sangre en el sentido metafórico que el sistema de clases victoriano amaba, en la sangre en el sentido literal, que los microscopios modernos pueden leer. En el ADN mitocondrial que pasa de madre a hija invariable a través del tiempo, como una carta que nadie más puede abrir o editar. Eliza Kewark fue borrada de los registros, su nombre eliminado de los libros de genealogía,
su existencia convertida en un rumor que nadie transmitía y en una ausencia que nadie notaba. Pero no podían llegar al interior de Catalina. No podían tocar el único registro que ella dejó en la única tinta que no puede alterarse. Y así, durante 7 generaciones, madre a hija, sin que nadie supiera lo que transportaban, la prueba de Eliza viajó. A través de los fríos inviernos de Escocia, a través de los salones victorianos, que habrían hecho todo lo posible por mantenerse alejados de lo que ella representaba, a través de los siglos de borrado cuidadoso, hasta que una mañana en 2013, un genetista miró una pantalla de laboratorio, y Eliza, la mujer a quien se negó el adiós de su propia hija, apareció. Más de 200 años después de que la dejaran en Surat sin poder escribir su propio dolor en su propio idioma, habló, y esta vez, alguien la escuchó. Escríbeme en los comentarios, ¿qué linaje histórico te gustaría que la ciencia genética examinara a continuación? ¿Qué figura famosa crees que podría llevar en su ADN una historia que los registros oficiales nunca contaron? Porque si un solo testamento, 2 palabras en tinta fría, pudo esconder a una mujer como Eliza durante 200 años, ¿cuántas otras historias están esperando ahora mismo, en las células de sus descendientes vivos, esperando la prueba que aún no se ha realizado? Y si este tipo de historia te tiene pensando, si lo que te engancha es ver la distancia entre lo que el poder decidió registrar y lo que el cuerpo guardó de todas formas, entre la historia que el establecimiento necesitaba que fuera verdad y la evidencia que no podía destruir por más que lo intentara, suscríbete a Wise. Porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. No te damos la historia oficial, te damos la evidencia que la contradice y te dejamos decidir qué significa. Una tablilla de arcilla en un museo en Bagdad que nadie puede consultar. Un osireyón de piedras de 100 toneladas que los libros de texto atribuyen al faraón equivocado. Huellas humanas en Nuevo México que los modelos decían que eran imposibles. Un marcador de ADN en la línea materna de una princesa que ningún libro de genealogía mencionaba. La misma historia en diferentes idiomas. Lo que el poder decide borrar, la evidencia decide guardar. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que los archivos históricos cuentan la historia completa. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos descubre otra historia que los registros oficiales silenciaron y que la ciencia está devolviendo a la luz. En Wise, la historia que nadie quiso contar es casi siempre la más importante. Hasta el próximo video.